Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a Semáforos Fuera, vuestro canal de confianza de Fórmula 1. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las opciones reales que tiene cada uno de los dos candidatos al título mundial de pilotos, es decir, los dos pilotos de Mercedes, tanto George Russell como Kimi Antonelli. En el pasado Gran Premio de Canadá, 25 puntos para el italiano, 0 para el británico en la carrera larga del domingo. La distancia es enorme, 43 puntos. Solo hay dos precedentes en los que se haya remontado una distancia de puntos tan grande. En este vídeo te los voy a comentar, también mi opinión y lo que creo que sucederá en las próximas carreras. Así que ya sabes, si quieres estar al tanto de toda la actualidad de la Fórmula 1, deja un like y suscríbete. Sin más dilación, ¡vamos allá! ¡Dentro vídeo! Pues con la imagen de los dos protagonistas dándose la mano vamos a comenzar este vídeo análisis de cómo se queda la pelea por el Campeonato del Mundo de Pilotos tras lo vivido en el Gran Premio de Canadá. Si nos fijamos aquí tenemos la clasificación de pilotos. Kimi Antonelli lidera el Mundial con un total de 131 puntos, que no es poquita broma. Segundo, George Russell, con 88. Y quiero hacer un inciso recordando que tenemos a los dos Ferrari con 75 y 72 puntos. Es muchísimo menor la distancia entre George Russell y su perseguidor más cercano, que es Charles Leclerc, que entre los dos pilotos de Mercedes. En cuanto a la diferencia de puntos, en ese caso asciende hasta los 43 después del 25-0 que le metió el italiano al británico en la carrera larga del domingo. En este vídeo también nos va a servir para repasar las acciones clave, las diferentes actitudes que pudimos observar en los dos pilotos del equipo que dirige James Bowles. Esta es la que más ha sonado, la acción en la carrera al sprint en la que muchos aficionados consideran que George Russell tuvo que haber sido penalizado. Una acción en la curva número 1 en la que Antonelli llega con muchísima más velocidad por la trazada exterior, intenta un movimiento bastante pero que bastante optimista y George Russell abriendo volante, que no, cambiando la trayectoria de su Mercedes, no le deja el suficiente espacio como para hacer la curva. Antes de nada quiero que pongáis en los comentarios qué os parece esta acción. ¿Creéis que merece sanción? ¿Creéis que es un incidente de carrera? Yo tengo mi opinión bastante pero que bastante clara. Y en este caso, aunque ya sabéis que no es lo habitual, estoy totalmente de acuerdo con la decisión que optaron por tomar los comisarios. En este tipo de acciones no debe haber ningún tipo de sanción. Y ahora os explico los motivos para que yo piense así. Si nos basamos en lo que dice el reglamento, aquí no hay ningún tipo de sanción posible. ¿Por qué? Porque mucha gente está diciendo que Kimi Antonelli está por delante del coche de Russell en el vértice de la curva 1. Eso no es así. Kimi Antonelli sí que visualmente desde algún ángulo puede parecer que está por delante, pero siempre hay que tomar como referencia el vértice de la curva 1. Si hacemos eso, el monoplaza de George Russell está constantemente por delante. Ya no digo ni en paralelo, es que está por delante del italiano. Entonces no tiene el por qué dejarle ningún tipo de espacio. A pesar de ello, también podemos ver en esta imagen cómo Kimi Antonelli tiene más espacio a su derecha, por lo tanto podría haber abierto algo de volante y así intentar llegar por delante al vértice de la curva 2. ¿Qué hubiera pasado en este caso? Pues que George Russell hubiera seguido llegando por delante al vértice de esta segunda curva de la primera chicane del circuito de Gilles Villeneuve. Aquí yo veo dos actitudes que son totalmente respaldables y con las que estoy totalmente de acuerdo. George Russell no tiene por qué ceder el liderato contra su archienemigo en la lucha por el Campeonato del Mundo de Pilotos, y Kimi Antonelli, como perseguidor, tiene toda la intención de recuperar el liderato. Es algo que yo alabo por los dos, tanto la defensa del británico como el intento de adelantamiento del joven italiano. ¿En qué derivó esta acción? Pues en que hubiera un leve contacto y Kimi Antonelli tuviera que abandonar la pista para así poder hacer la curva número 2.
Russell en este momento, que no se está comentando, estuvo bastante hábil, porque ya viendo un poquito cómo está la trayectoria del Mercedes número 12, es decir, el del italiano, lo más probable es que hubiera habido un contacto bastante, pero que bastante serio. Finalmente, pues Kimi Antonelli se pasa de largo y George Russell está bastante hábil para evitar el monoplaza de su compañero. Esta sería la acción que ha dado la vuelta al mundo, por la que más incógnitas en cuanto a si debería haber sido sancionado el movimiento de George Russell, ese estrangulamiento ha habido, pero aquí no queda la cosa. Por cierto, aquí vemos otra imagen en la que el Mercedes de Antonelli pues está haciendo de cortacésped. En la carrera del domingo también tuvimos bastantes rifirrafes entre los dos pilotos de Mercedes. Aquí podemos ver el que a mí más me levantó de la silla. De hecho, tenéis un contenido corto en el apartado de YouTube Shorts, también en TikTok y en Instagram, viendo mi reacción a esta acción, cómo Kimi Antonelli llega totalmente colado a la frenada de la curva 13, la última frenada del trazado de Gilles Villeneuve en Montreal, y cerca estuvo por milímetros, o sea, es algo que no somos conscientes, pero por milímetros no tuvimos un DNF de los dos Mercedes, porque si en esta acción llega a haber contacto, aquí no se salva nadie. Kimi Antonelli totalmente destrozado, el monoplaza de Russell además podría haber sido un accidente bastante gordo, así que menos mal que no lo tuvimos, pero cerca estuvieron los dos de hacer un DNF. Muchísimas más acciones en la batalla del domingo, que se prolongó hasta la vuelta número 30, en la que Russell abandonó por un problema mecánico en la batería de su unidad de potencia Mercedes, y en todas podéis ver un denominador común, que es yo a lo que me agarro como a un clavo ardiendo, que George Russell no salió perjudicado de ninguna de estas acciones al límite. Y muchos pueden decir, eso es suerte, eso es inexperiencia de Kimi. Para mí, todo lo contrario. Es bien hacer del piloto británico, también, siempre lo mantengo, bien hacer del italiano, que está en todo su derecho de intentar adelantar a su compañero de equipo, pero creo que hay que destacar las grandes acciones defensivas que tuvo George Russell, la templanza para durante las 30 vueltas que duró la pelea, ver en los retrovisores a un joven loquillo, al Minimax, que le hemos denominado aquí en el canal, por los retrovisores intentando adelantar en cada una de las 14 curvas del circuito de Gilles Villeneuve. De las acciones que protagonizaron los dos pilotos de Mercedes podríamos estar hablando todo el día, pero ahora me voy a centrar un poquito en luces y sombras de cada uno de los dos candidatos, porque haciendo un inciso, se ha hablado mucho en estos días de que la unidad de potencia de Mercedes va a pasar a ser ilegal, porque recuerden que hace ya unos cuantos meses se anunció que a partir del 1 de junio se iba a cambiar la manera de medir la relación de compresión de las unidades de potencia. Ya sabemos que Mercedes ahí estuvo bastante avispado, tiene un truquillo que no tienen los otros motoristas, pero aunque se aumente los grados de medición de esta relación de compresión de las unidades de potencia, van a poder seguir utilizándolo porque lo hicieron al milímetro, así que la distancia en cuanto a las unidades de potencia no se va a ver afectado en ese aspecto, salvo una sorpresa mayúscula. Si es así, lo comentaremos porque sería muy pero que muy determinante para la lucha por el campeonato del mundo y las opciones que tienen Ferrari, Red Bull quién sabe, otros equipos. Pero como eso no va a pasar, pues bueno, quería hacer el inciso para dejarlo claro, y ahora vamos a pasar a analizar las luces y sombras que nos deja cada uno de los dos candidatos al título de Mercedes. Comenzamos por el que es el actual líder del campeonato del mundo, Kimi Antonelli, el jovencísimo italiano que se ha convertido en el primer piloto que consigue sus 4 primeras victorias en la Fórmula 1 de manera consecutiva. La única que se le escapó fue el Gran Premio inaugural en Australia, y a pesar de ello, en esa cita en Melbourne también mostró que era más rápido que George Russell, y ese es el principal punto a favor por el cual yo inclino la balanza a favor del italiano, y es que en estos primeros 5 grandes premios yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que ha sido más rápido Kimi Antonelli. Es verdad que se le han escapado la pole de Australia, también se le ha escapado la pole este fin de semana en Canadá, pero juntando sectores, luego viendo ritmo en aire limpio, Kimi Antonelli es más rápido que George Russell a día de hoy. Es algo que podíamos llegar a esperar, pero que creíamos que iba a venir acompañado de una serie de errores por falta de experiencia, por nervios, etc. Y esos errores es verdad que están viniendo, pero no están teniendo consecuencias directas en los resultados del italiano. Ese yo creo que es el principal punto a favor que tiene ahora mismo Kimi Antonelli, que es más rápido que George Russell. En cuanto a puntos negativos,
pues los constantes errores que ha cometido, por ejemplo, durante este Gran Premio de Canadá. Y sí, lo digo con la boca abierta, con la boca llena, son errores del italiano cuando iba liderando en la carrera, porque llegó a adelantar a George Russell, estaba abriendo espacio y de tanto tirar tanto, sobrecalentaba neumáticos, perdía el rendimiento, el feeling, vimos cómo se pasaba de frenada en varias ocasiones. Luego, absolutamente todos los ataques al límite que le lanzó a George Russell, en todos salió como el perdedor, en ninguno consiguió adelantar al piloto británico, salvo cuando este cometía algún otro tipo de error, que eso también es un punto negativo a Russell, sobre todo por la gran experiencia que tiene el piloto británico en la Fórmula 1, pero Kimi Antonelli es bastante inconsistente a la hora de atacar y defender la posición. Yo creo que ahí también podemos estar de acuerdo. Entonces, en Kimi Antonelli, pues nos quedamos con que es más rápido que George Russell, pero en el cuerpo a cuerpo tiene una asignatura pendiente brutal. Y por cierto, las salidas. Este fin de semana había muy pocos metros hasta la curva número 1 y yo, más que Kimi Antonelli haya aprendido a cómo arrancar un gran premio, creo que George Russell firmó una salida bastante, pero que bastante espeluznante. Así que con eso nos quedamos en cuanto al piloto italiano. Y ahora pasando a George Russell, pues quiero destacar bastantes cosas. Se ha criticado mucho a Russell por unas declaraciones que hizo hace un par de años, en los que criticaba a Max Verstappen porque se mostraba un piloto con bastante ira, palabras del británico, no mías, eso por supuesto, y hemos visto un Russell al cual no estamos acostumbrados. También se ha criticado mucho a Russell por estas acciones, que tiró el volante a la pista, le pegó puñetazos al monoplaza, como que había perdido los nervios. Y yo, sinceramente, creo que es lo más destacable que puedo sacar de George Russell, además de que estaba liderando en el momento del abandono. Estamos viendo a un George Russell que no estamos acostumbrados, un George Russell que expresa emociones cuando las cosas le salen mal, como es normal, porque, ha pasado de escaparse, de salir del Gran Premio de Canadá a 11 puntos a 43, lo cual significa una distancia de casi 2 carreras enteras. Entonces, en cuanto a puntos positivos que puedo destacar de George Russell, pues ese carácter que ha mostrado, sinceramente. Luego, las luchas en pista ha sido bastante superior a Kimi Antonelli, creo que en eso podemos estar de acuerdo, dentro de que sean acciones más leales, más desleales, que no tienes que hacer a tu compañero de equipo. George Russell, en todas las acciones que defendió a Kimi Antonelli, estuvo por delante, es decir, que salió victorioso. Kimi Antonelli en acciones de cuerpo a cuerpo puro no consiguió adelantar a Russell en ninguna ocasión, y yo creo que eso no es casualidad, que algo bien estaría haciendo Russell. Luego vimos trazadas defensivas muy eficaces, como la salida de la curva 14, mejor tracción, sacrificando la entrada a la 13, cosas que te da la experiencia que de momento Kimi Antonelli no tiene y Russell sí. Pero, al igual que el mayor punto a favor de Antonelli era que tenía más ritmo que Russell, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, aunque no consiguiera clavar los sectores, etc, 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 el mayor debe de Russell es ese mismo. Estamos en un circuito que es uno de los favoritos, de los que mejor se le da al piloto británico, y a pesar de ello hemos visto como Kimi Antonelli tenía un puntito más de velocidad. Siempre muy, pero que muy igualados, pero sobre todo en las sesiones de Q1, en la de Q2, en la de libres 1, Kimi Antonelli era consistentemente más rápido. Luego es verdad que a la hora de la verdad, en la Q3, pues Russell juntaba los mejores sectores suyos, que no eran al nivel de los de Antonelli, pero como el italiano no conseguía hacerlo, pues finalmente se llevó tanto la pole al sprint como la pole de la carrera larga. Y también he oído mucho que se está comparando esta pelea con la que tuvieron tanto Oscar Piastri como Lando Norris, equiparando un poquito a Piastri con Antonelli y equiparando a Lando Norris con George Russell. Yo creo que la comparación, yo sinceramente, la haría del revés. ¿Por qué? Porque considero que Lando Norris es un piloto con un talento natural algo superior al de Oscar Piastri, como es el caso de Antonelli, que yo creo que tiene un talento natural algo superior al de George Russell, y en cambio Russell y Piastri son pilotos más parecidos, dentro de que no tienen ese toque especial que sí que pueden tener Antonelli o Lando Norris. Son pilotos que ejecutan a la perfección las carreras, que suelen clavar las vueltas de Q3, que en el cuerpo a cuerpo son de los mejores de la parrilla, tanto Piastri como George Russell, tanto en maniobras ofensivas como en maniobras defensivas. Y hay un aspecto que también la gente está diciendo que por eso tuvimos una pelea tan mala entre los compañeros de equipo del año pasado de McLaren, que se está pasando por alto, y es la presencia de este hombre que vemos en pantalla. Yo creo que la mayor opción que tiene George Russell de salir campeón a final de 2026 es que se meta en la pelea Max Verstappen. Y me explico. Si las acciones de Antonelli
esos adelantamientos tardíos, esos meterse donde no cabe un coche, que yo lo aplaudo, lo valoro y es lo que le pido a alguien que es líder del mundial y desde luego que así tiene que ser una pelea en pista. Si todo eso que le hizo a Russell, en las acciones que salió además como perdedor, se las hace a Max Verstappen, Antonelli no acaba ni la carrera al sprint ni la carrera larga. Entonces, como punto a favor que quería destacar, que no se está hablando mucho, es que si Max Verstappen se mete en la pelea, si se mete Lewis Hamilton, si se mete Charles Leclerc, si se mete incluso un Lando Norris, que por cierto ya se metió en la carrera al sprint, un Oscar Piastri, yo creo que el principal perjudicado, tras lo que hemos visto en estos primeros 5 grandes premios, sería Kimi Antonelli, porque como ya he dicho a lo largo del vídeo, la asignatura pendiente del italiano para mí claramente es el cuerpo a cuerpo. Dicho todo esto, la distancia de 43 puntos es enorme, solo en 2 ocasiones ha conseguido remontar una distancia tan grande, fue en el año 2022 entre Charles Leclerc y Max Verstappen, aunque sabemos que fue algo un poco irreal porque Max Verstappen sumó 2 DNFs bastante tempranos en esa temporada 2022, y luego en 2010 con Fernando Alonso y Sebastian Vettel, que eso fue una de las mayores catástrofes en cuanto a pérdida de puntos se refiere. Desde luego que no fue culpa de Fernando, pero vino influenciada por factores externos, había muchos más pilotos en la pelea, el Red Bull era un coche más rápido a final de año que el Ferrari del 2 veces campeón del mundo, entonces se juntaron muchísimas cosas. ¿Es remontable los 43 puntos? Yo, sinceramente, creo que sí. Tenemos muchísimos grandes premios por delante. George Russell, a pesar de, a mi parecer, ser un piloto algo más lento que Kimi Antonelli, tiene muchas cartas en su mano que yo creo, además, que va a saber jugar. Porque si no se hubiera ido de aquí con el problema mecánico, con ese abandono por el problema en la batería de la unidad de potencia, estaríamos hablando de que Russell está a 11 puntos de Antonelli. Y la cosa hubiera cambiado mucho. ¿Quién te dice a ti que Antonelli no se vaya a estrellar en Mónaco o que se vaya a estrellar George Russell? Aquí puede pasar de todo. Entonces, creo que es muy pronto, pero que muy pronto para decir que Kimi Antonelli va a ser campeón del mundo. Y creo también que es bastante, pero que bastante injusto para el italiano decir que no es favorito. Lógicamente es favorito. Tiene una distancia de 43 puntos con su rival en el campeonato que lleva el mismo monoplaza. Son 43 puntazos. Es una absoluta locura. Y hasta aquí sería este vídeo analizando lo que nos ha dejado el Gran Premio de Canadá en clave de la lucha por el campeonato del mundo de pilotos. Las cosas buenas que nos ha mostrado Antonelli, las no tan buenas, las cosas buenas que nos ha mostrado Russell y las no tan buenas, que yo creo que eso es lo que tiene que solucionar el británico, esa falta de velocidad pura que desde luego para mí es lo más complicado a mejorar en un piloto, porque cuando tú eres consistentemente más lento que tu compañero de equipo, normalmente la balanza suele caer del piloto que es más rápido dentro de una escudería. Veremos, yo tampoco, por cierto, que no lo he comentado, no quiero entrar en temas de favoritos, de no favoritos dentro del equipo. Todo el mundo está diciendo que Toto Wolff está deseando que gane Kimi Antonelli. Hombre, a ver, pues yo creo que sí, sinceramente. También te digo, si a final de año gana Russell y Antonelli es segundo, a Toto Wolff le va a dar absolutamente igual. ¿Por qué? Porque eso significaría que se ha llevado el campeonato de constructores y el de pilotos. Además, con un George Russell que lleva muchísimo tiempo en la casa, que seguiría siendo, bueno, que se convertiría en uno de los pilotos más exitosos de Mercedes, que tampoco es que tenga una historia tan exitosa dentro de la Fórmula 1, sacando esta última era híbrida. Así que yo creo que es muy, pero que muy pronto para hablar de favoritismos. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros y nos vemos en la próxima. Semáforos fuera.